Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues seguimos adelante. Ahora aprovecho para dejarle los buenos días y la bienvenida a los oyentes de Sur FM en la isla de Fuerteventura, que hasta ahora no habían conectado, pero se han conectado ahora. Algún problema deberían de tener. Así que ese saludo para la isla Majorera. Y bueno, y nos vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar con Gerardo Rodríguez. Ya Gerardo es habitual en nuestro programa, nos encanta conversar con él. Muchísimos temas. Hoy tiene un tema súper interesante. Hay muchísimos maestros, muchísimos funcionarios que me han dicho que iban a estar pendientes del programa de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de MUFASE, ¿no? De la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. Que bueno, que todos habrán podido escuchar estos días, que en fin, como que aparece o desaparece, es como una especie de Guadiana, todo el mundo, los funcionarios apurados, ¿qué va a pasar? En fin, hay una falta de claridad. A ver qué pasa con eso y toda la historia. Gerardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, hoy tienes un buen papel, MUFASE. Para mucha gente, porque no todo el mundo es funcionario, evidentemente, ¿no? Que no sepa muy bien eso de MUFASE, ¿qué es MUFASE? Bueno, MUFASE es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Es un organismo dependiente en este caso, ahora mismo, del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que agrupa a los funcionarios de carrera del Estado, a los civiles fundamentalmente, y que una vez que están dentro de MUFASE son funcionarios y que ya se han acogido a esta mutualidad general, pues tienen 2 vías fundamentales para que les lleguen las prestaciones y la atención fundamentalmente sanitaria, de otro tipo también, porque no solamente se dedica a la atención sanitaria, sino a subsidios por incapacidad temporal, a prestaciones para las personas encargadas de dependencia, servicios sociales, asistencia social, etcétera, y se puede hacer o bien a través de la seguridad social y por lo tanto de la sanidad pública o a través de aseguradoras privadas, ¿no? En este caso hay 3 aseguradoras privadas que están en el último concierto que se firmó entre el Estado o el gobierno y estas aseguradoras para que den prestaciones a estos funcionarios, a los que quieran, a cambio de, de un concierto, ¿no? A cambio de una derivación de dinero público para que den estas prestaciones, ¿no? Esas aseguradoras son en este momento ADESLA, ASISA y DKV. Y ahora lo que ocurre es que pues se ha terminado el convenio, que suele ser bianual, se firma cada 2 años, se ha terminado el convenio y el nuevo convenio que pretende el gobierno firmar, el incremento presupuestario para ese nuevo convenio no satisface a estas aseguradoras privadas y por lo tanto se ha quedado desierto ese concurso. Bueno, y como ha quedado desierto ese concurso porque el gobierno pretende un incremento del 17% aproximadamente, mientras que las aseguradoras privadas proponen un 40%, la verdad que la diferencia es, digamos, significativa, pues de momento no se ha firmado y el convenio actual, el que está firmado desde hace 2 años, pues vence el día 31 de diciembre. El día primero habría que firmar un convenio nuevo, ¿no? Un acuerdo nuevo, una licitación nueva con las aseguradoras privadas. Bueno, esto ha creado una considerable alarma, fundamentalmente entre los funcionarios acogidos al sistema de aseguradoras privadas, que no saben qué va a pasar con ellos, y date cuenta que son cerca de 1 millón de personas directas, más otros beneficiarios que pueden ser sus hijos, sus parejas, etcétera, familiares directos, que son 500.000 más, son 1,5 millones de personas aproximadamente, 1,5 millones de personas que se encuentran en estos momentos a la expectativa de lo que pueda pasar, si se firma un nuevo convenio o desaparece definitivamente estos convenios, estos acuerdos
este tipo de conciertos que tiene el Estado con las aseguradoras privadas. Gerardo, pero vamos a ver, o sea que estamos a un mes prácticamente de saber qué va a pasar, pero claro, la distancia ahí es tan grande porque del 17 que dice el gobierno al 70, ¿me dijiste? ¿Cuánto? Al 40, al sí, 40, perdón, al 40% de más. Al 40%, del 17 al 40 es muchísimo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las diferentes alternativas, Gerardo? Porque imagínate que, claro, la gente me imagino que estará, pues, claro, la gente está pensando que qué va a pasar, los médicos que tiene, en fin, que el sistema que tiene a lo mejor de toda la vida, Sí. con sus médicos, con sus historias, y de repente, ¿qué va a pasar? O sea, dime las diferentes alternativas que pueda haber. Hombre, el gobierno puede prorrogar 9 meses más este convenio, al ser una prórroga de 9 meses, si no se llega a ningún acuerdo. Se podría prorrogar 9 meses más, una vez finalizado ese periodo de prórroga, que está recogido en la normativa, entonces ya todas las personas acogidas a MUFASE, si no se firma un nuevo convenio, todas las personas acogidas a las aseguradoras privadas pasarían a estar dentro del sistema público de salud. Es decir, que alrededor de 1.430.000 personas, 1,5 millones de personas, para redondear, pasarían al sistema público de salud. Y eso ha generado una considerable alarma porque el sistema público de salud en las diferentes comunidades autónomas, porque como las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en sanidad, pues resulta que cada comunidad autónoma pues tendrá sus propios problemas. Aquí en Canarias, pues ya tú conoces que los problemas en la sanidad pública son de diferente índole y de calado también diferente, ¿no? Pero bueno, en líneas generales hay problemas en plazas en los hospitales, en listas de espera, en atención primaria, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las costuras de la sanidad pública, en caso de que todas estas personas que en Canarias estarán en torno a las 63.000 aproximadamente, pasaran de la privada, de la concertada, privada concertada, ¿no? Estas tres aseguradoras a la pública, pues obviamente se resentiría. Se resentiría la calidad que se les presta a los actuales beneficiarios de la sanidad pública y se resentiría, por supuesto, a los que pasan de la sanidad privada a la sanidad pública. Claro, es decir, Gerardo, que dice 63.000. Quiere decir que el tema de MUFASE no es un tema de los funcionarios, es un tema de todos, porque claro, de repente, si ahora me dices tú que pueden pasar 1,5 millones de personas, o aquí 63.000 pesetas, 63.000 personas, por vez empezaba, ¿no? ¿Sabes? Al sistema que ya está colapsado tal y como está, pues la perspectiva agüita, ¿no? Sí, la perspectiva no es muy halagüeña, aunque hay esperanzas, ¿no? También de que se solvente el conflicto, ¿no? Porque en estos momentos el gobierno central ha habilitado también consultas preliminares del mercado para que otras aseguradoras privadas puedan trasladar el precio por el que prestarían la asistencia sanitaria. Es decir, está sondeando todo el mercado de las aseguradoras privadas para que éstas puedan trasladarle al propio gobierno, digamos, cuánto pedirían, ya no por un periodo de 2 años, por un concierto de 2 años, sino de 3, que sería 2025, 2026 y 2027, ¿no? Ya que el otro, el concurso que se celebró para estas 3 aseguradoras, en principio quedó desierto porque ninguna quería hacer las prestaciones por lo que ofrecía el Estado. Date cuenta que el Estado lo que se comprometía era aumentar 300 millones de euros más hasta llegar a un total de 3.521 millones de euros para las 3 aseguradoras, ¿no? Ellas pedían un 40%, esto un 17%. Bueno, entonces se está sondeando el mercado de las aseguradoras privadas para que éstas hagan una oferta y el Estado pues valore esa oferta y firmar un nuevo convenio, ¿no? Un nuevo concierto con esta. Claro, pero mira, según te comprendo, bueno, no sé, vamos a ver, tú dices que esto no está roto porque todavía queda hasta el día 30, esto finalizaría el 30 de diciembre, ¿no? Pero las conversaciones con las actuales sí finalizaría el 30. El 30, sí, lo que me refiero es que las conversaciones con estas actuales, es decir, con Asisa, con Adela y tal,
¿esa ya están rotas o esa todavía puede llegar hasta el día 30? No, podrían en los próximos 10 días, porque Porque igual, perdón, que igual están todavía en una posición, digamos, de presión, tanto por un lado como por el otro, y no se ha llegado a ese final. Sí, claro, todo es una cuestión de negociaciones. Esto normalmente, bueno, pues por una parte se ofrece una serie de prestaciones y se pone un precio para esas prestaciones, y por el otro lado el Estado oferta pues otra cantidad, ¿no? No, normalmente es así, ¿no? Lo lógico es que lleguen o en principio deberían de llegar a un acuerdo, sobre todo porque en definitiva son 1,5 millones de personas los que ingresarían en la sanidad pública. Y bueno, eso desde Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad, indican que se puede hacer, que se puede albergar. Hay serias dudas, obviamente, entre las personas que son ahora mismo mutualistas, no las tienen todas consigo, pero el otro ministerio que está encargado, que es el que gestiona MUFASE, que es el de Función Pública, pues son más proclives al acuerdo, ¿no? Es decir, que en definitiva en el gobierno central también hay diferentes, digamos, opiniones con respecto a esto, ¿no? Esto realmente, porque mucha gente que no está escuchando dirá, bueno, estos son ciertos privilegios que ha existido, que han tenido los funcionarios, ¿no? ¿Eso por qué viene? O sea, ¿viene de atrás? ¿Se empezó mal o no? ¿Cómo se ve desde tu punto de vista? Sí, MUFASE se creó en 1975. Antes de eso, los funcionarios del Estado, fundamentalmente los maestros, bueno, y otros funcionarios del Estado, civiles, no se contempla el estamento militar, tenían diferentes mutuas, hacían diferentes prestaciones de una manera muy desigual, y en 1975 se homogeneiza prácticamente que todo el sistema bajo la mutua, ¿no? Obviamente también es verdad que los funcionarios pagan una cuota por pertenecer a MUFASE, ¿no? Pero ciertamente es verdad que el resto de trabajadores no puede acogerse a esas aseguradoras privadas, ¿no? Bueno, el sistema ha ido funcionando así durante estos casi 50 años, desde el 75, 49 años, y ha ido funcionando relativamente bien, a la espera de que la sanidad pública tenga unos mecanismos, una financiación, digamos, un nivel de prestaciones que pueda ya dejar de lado a las aseguradoras privadas, pero en principio a estas alturas vemos que no está, por lo menos aquí en Canarias, ¿no? Y en algunas otras zonas del Estado no tienen esa capacidad, no tienen sobre todo fundamentalmente lo que son los recursos humanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los temas que tienen que ver con determinadas especialistas, con oncólogos, con traumatólogos, dermatólogos, etcétera, que tienen una carencia pues evidente, ¿no? Por ejemplo, en islas como La Palma, muchas veces no hay, digamos, en el Hospital General y en la sanidad pública, suficientes especialistas o suficientes recursos humanos para atender a toda la población que hay ahora, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, se resentirían, ¿no? Que es una suerte de privilegio, podemos quizás verlo así, aunque también desde el punto de vista de la financiación, el funcionario del Estado paga por estar en MUFASE también una cuota, ¿no? Y entonces, pues bueno, equilibra un poco ese coste de pertenecer a las entidades privadas que el Estado financia. Gerardo, dentro de MUFASE hay diferencias, por ejemplo, que te digo yo, la parte de maestros, porque alguien me había comentado, no sé si es cierto o no, que por ejemplo la parte de los militares, policías, etcétera, jueces, no sé si pertenecen también a lo mismo, sí estaban dispuestos las entidades privadas a continuar con ellos, pero no con los maestros. ¿Qué hay de eso? Yo por el colectivo docente, que son prácticamente, yo diría que un número alto, alto. Aquí hay que ver digamos, asociados a MUFASE, yo diría que en torno al 60%, quizás. Bueno, hemos visto que se ha resentido un poco la atención que prestan
en los últimos tiempos las aseguradoras privadas, Adesla, DKV y Asisa, ¿no? Y que antes los docentes, lo digo porque nos llegan, ¿no? Nos llega todo este tipo de reclamaciones, de quejas, de comentarios, etcétera, ¿no? Y que ahora ya las prestaciones no se dan como antes, es decir, no se dan ni con la rapidez, ni con la inmediatez que se requiere, que se requeriría, ¿no? Se forma parte de listas de espera bastante largas que te dan para durante, no sé, puedes estar a lo mejor 6 meses o 5 meses en una lista de espera para cualquier problema con las aseguradoras privadas, no estoy hablando ya de la sanidad pública, ¿no? Por tanto, sí que se resentiría, ¿no? Y yo creo que ha habido ahí, en ese aspecto, no sé, por parte de las privadas, me da la impresión de que una cierta dejación de funciones. Quiero creer que, bueno, también tendrán sus problemas, pero eso no nos corresponde a nosotros arreglarlo. Eso ya es el concierto que ellos han firmado con el Estado, los que de alguna manera tienen que garantizar que ellos tengan agilidad y tengan, digamos, prestancia en digamos, en atender a la gente, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, bueno, dentro del colectivo docente se ha visto esto, pero también es verdad que, mira, dentro del colectivo docente, los que están dentro de las aseguradoras privadas de MUFASE, el 42% tiene entre 35 y 60 años, el 42%, mientras que el otro 32 restante pues, pasan de los 65, ¿no? Pero quiero decir que están en una situación, el grueso de los afiliados a las aseguradoras privadas, en una edad donde no se tienen, digamos, demasiadas afecciones, en líneas generales, porque estoy hablando con carácter general. Claro. Hablando, el problema es después cuando avanza la edad, ¿no? Efectivamente, eso ya después sí, porque después obviamente se requieren más servicios, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay digamos, un porcentaje del profesorado, de los docentes, que están, digamos, últimamente menos, últimamente se afilian también más a la seguridad social y a la salud, a la sanidad pública, y un poquito menos, porcentualmente hablando, a las entidades privadas que forman parte del convenio de MUFASE. Pero sí, es verdad que el profesorado tiene un porcentaje bastante alto, ¿no? Igual aquí, claro, hace años, digamos que esas listas de espera quizá no eran como en el resto de la sanidad pública, pero que ahora, tal y como está la situación, es como las carreteras, ¿no? Antes también se iba como cuando se iba, y ahora vaya a la hora que vaya, está todo a tope. Sí, efectivamente. Eso también tiene mucho que ver, pues, un poco con, ha ido creciendo también los funcionarios, por ejemplo, en el sector docente, no tanto como quisiéramos, porque tú sabes que la plantilla aquí, yo hablo de Canarias, ¿no? La plantilla en Canarias es una plantilla de profesores muy corta con respecto a la media nacional, pero poco a poco sí se han ido incrementando, ha ido bajando poquito a poco el colectivo de interinos y ha ido creciendo el de funcionarios de carrera, que son los que están inscritos en MUFASE y los que pueden, por tanto, elegir entre las aseguradoras privadas o la sanidad pública, ¿no? Pero ciertamente yo creo que en este caso también ha ido disminuyendo el número de aseguradoras privadas que están dentro del concierto. Antes había más y poco a poco han ido disminuyendo hasta quedarse en 3. Yo creo que eso también por ahí nos puede dar la respuesta a la pregunta o a la cuestión que me planteas, ¿no? Claro. Gerardo, para ir finalizando ya, entonces cualquier persona que esté acogido ahora al tema de MUFASE, yo creo que un poco resumiéndole, ¿qué le dirías entonces? Que tendría que esperar hasta el día 30 de diciembre para ver si hay nuevos acuerdos o no. Caso de que no hubiese acuerdo, dices tú que se puede, digamos, prorrogar otros 9 meses, ¿no? Se puede prorrogar por ley 9 meses. Por ley 9 meses, pero en esos 9 meses... Se puede prorrogar porque tú date cuenta que hay enfermos crónicos, que hay personas que tienen un seguimiento médico también importante, que hay personas que son dependientes y cuya cuidador o cuidadora pues están dentro de estas aseguradoras. Es decir, hay una prórroga de 9 meses, el trasvase de información de los pacientes, todo eso. En caso de que no se firme el acuerdo, hay 9 meses de prórroga para, digamos, hacer todos estos cambios y para que los docentes sufran, o sea, lo menos posible
el cambio, que después ya la calidad de la asistencia en la sanidad pública, pues bueno, eso ya es otra historia, habría que analizarlo, habría que valorarlo, pero sobre todo me refiero al cambio entre un tipo de prestación, que son las que dan las aseguradoras privadas, y lo que oferta la sanidad. ¿Y no podría ser escalonado, por ejemplo? O sea, porque yo me imagina tú que de la noche a la mañana 1,5 millones de personas más entran en el sistema, o sea, es que es imposible. Sí. O sea, va a haber que ya hay un colapso. Es como si, antes estamos hablando del tema de carreteras y autopistas, es como si ahora, como estamos, pues de repente entran aquí pues miles de coches más o lo que fuera, ¿no? Exactamente, es un problema de gestión bastante de una envergadura y de unas dimensiones considerables. Entonces, sanidad, el Ministerio de Sanidad, desde mi punto de vista, yo lo veo como muy optimista en cuanto a albergar ese número de personas. Veo menos optimista y en este sentido veo más proclive a la firma de un nuevo convenio, a la renovación del convenio, a que haya más aseguradoras privadas que a lo mejor en estos días, porque son 10 días el que el gobierno ha dado para hacer ese sondeo de mercado y puedan trasladarle una oferta definitiva, a ver si el gobierno lo valora positivamente. Veo más proclive al ministerio que ahora pues lleva la gestión de Mufase, que es el Ministerio de Transición Energética y Gestión Pública, ¿no? Entonces, Transición Digital y Gestión Pública. Entonces, bueno, yo lo que le traslado a la gente, sobre todo a los docentes, siempre es que tengan tranquilidad, que no se van a quedar sin cobertura médica, que siempre la van a tener, sea desde el punto de vista de las aseguradoras privadas, si están en Mufase, en las aseguradoras privadas, o dentro de la sanidad pública, que eso se va a mantener, que si son pacientes ya que tienen algún tipo de enfermedad, ahí va a haber un seguimiento después dentro de la sanidad pública, que nosotros vamos a hacer todo lo posible, también desde los sindicatos y nuestra responsabilidad, pues para que tengan esa cobertura lo mejor posible y, bueno, confiar, en este caso yo creo que en que se llegue a un acuerdo. Y yo soy un defensor de la sanidad pública, pero también entiendo que hay momentos y momentos, porque albergar de golpe y porrazo, como tú dices, a 1,5 millones de personas, entre los que realmente son mutualistas y los beneficiarios, pues es una cantidad enorme, y hay que buscar también los momentos, hay que hacerlo de una manera, como tú decías, progresiva, no de golpe y porrazo, no con 9 meses nada más, que son los que indica la ley, que pueden digamos, ejercer de prórroga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siendo un defensor de la sanidad pública, entiendo que tiene que haber también momentos, porque lo principal es la salud de las personas, lo principal es la atención a la persona, y tenemos que situar a la persona en el centro del sistema sanitario, en este caso a los funcionarios, que son los que en principio tienen esta incertidumbre, porque bueno, el resto de trabajadores no lo tienen. Ahora, los funcionarios que se encuentran en esta tesitura, sí que hay que tranquilizarlos y hay que darle un mensaje de confianza. Pues nada, dicho queda. De todas maneras, yo creo que aquí, como todo, como no se planifica nunca a largo plazo, sino hemos llegado como al final, y cuando esta historia debería ya haber estado aclarada hace tiempo, no de ahora para llegar ahora hasta dentro de un mes, después no sé qué, ¿sabes? Me parece, no sé. Sí, no, obviamente estos son cuestiones muy complejas, muy sensibles. Yo creo que es lo fundamental, porque las personas lo primero que tienen en cuenta es la salud. Eso es la de ella y la de sus allegados. Claro. Eso es lo primero que tienen en cuenta, y esto hay que mirarlo con, digamos, a corto y largo plazo. No son problemas que se puedan acometer digamos, en un futuro inmediato. Claro. Lo que ocurre es que hay que tener una planificación. Yo creo que en ese aspecto la clase política en líneas generales siempre funciona con luces demasiado cortas. Muy cortas. Es que ahora da la impresión de que a ver cómo lo solucionamos la papa caliente esta rápido, o sea, ¿sabes? Claro. Y quien sufre después las consecuencias es la ciudadanía. Claro. Y no estoy hablando de los actuales responsables, yo me refiero en líneas generales a la clase política en líneas generales, y de cualquier partido político. Entonces, hay que en este tipo de cuestiones
tiene que haber una planificación, tiene que hacerse un estudio de cómo está la sanidad pública, de dónde están las principales deficiencias, de dónde territorialmente también hay que hacerlo, porque son las comunidades las que tienen las competencias en sanidad, etcétera. Aquí ya, por ejemplo, la consejera de Sanidad se ha mostrado muy reacia a, digamos, a aceptar nuevos potenciales pacientes de la sanidad pública, como pueden ser todos estos que se encuentran acogidos a las aseguradoras privadas. Es decir, que ella, la actual consejera, por las declaraciones que ha hecho, quiere que el convenio se mantenga, que el acuerdo se mantenga. Bueno, veremos en lo que queda, porque también es verdad que son muchos millones de las arcas públicas, ¿no? Pues nada, Gerardo, seguimos en contacto y ya nos irás contando cómo va la cosa, ¿vale? De acuerdo, Javier. Gracias, Gracias. un abrazo. Gracias. Un abrazo Gracias. para ti. Gracias. Bueno, pues nos vamos de nuevo con